Me llamo E.A. Cameron. Tengo 28 años y durante los últimos 2 años he trabajado en el campo de tiro de Fort Whitley, reemplazando blancos para soldados y operadores especiales. No es un trabajo glamuroso. Es el tipo de trabajo en el que la gente apenas se da cuenta de tu existencia. Apareces temprano, con blancos de papel y marcos de madera contrachapada, y desapareces en el fondo. Pero esa mañana ocurrió algo que quedaría grabado a fuego en la memoria de todos los presentes. Estaba tumbado boca abajo detrás de un rifle de francotirador Barrett calibre 50. El mundo se reducía a un estrecho túnel a través de la mira. Todo el campo de tiro estaba en silencio, como si hasta el viento se hubiera detenido a observar. A mis espaldas oí la voz de mi padre, aguda y desdeñosa. Solo está cambiando de objetivo. Se burló tan fuerte que todos lo oyeron. No pierdas el tiempo. Apreté la mandíbula. Había dicho cosas así toda mi vida, y de alguna manera seguía doliendo. Un general de alto rango estaba a solo unos metros de distancia. Tenía las manos entrelazadas a la espalda. Me miró con el ceño fruncido y escéptico, y dijo: «Solo las leyendas pueden hacer ese disparo». Sus palabras flotaron en el aire frío de la mañana y sentí su peso sobre mis hombros. 3,600 metros mer, esa era la distancia. Nadie había dado en el blanco a esa distancia en más de una década. Entonces, el capitán Mason Grant, de los Navy SEALs, dio un paso al frente. Sostenía el enorme rifle Barrett con ambas manos. El acero brillaba tenuemente en la tenue luz. Lo dejó con cuidado frente a mí, me miró a los ojos y dijo con voz firme: «Muéstranos». Retrocedió un paso, con expresión indescifrable. En ese instante, sentí decenas de ojos fijos en mí, incluyendo los de mi padre. Tenía las palmas húmedas por el frío metal del rifle. Mi respiración se calmó a un ritmo pausado. Inhalar, contener, exhalar, contener. El mundo se estrechaba aún más. Alineé la mira, sintiendo cada músculo de mi cuerpo paralizarse. Me temblaban ligeramente las manos, pero me obligué a mantener la calma. Este era el tipo de disparo que podía hacer o deshacer reputaciones. Oí el débil chasquido de la bandera de viento en la distancia y me adapté a la brisa. Microcorrecciones que solo mi padre me había enseñado a calcular. Sabía que me observaba, con los brazos cruzados, esperando a que fallara. Mi dedo presionó suavemente el gatillo. Se oyó un chasquido seco cuando el rifle retrocedió con fuerza hacia mi hombro. La bala salió del cañón a casi 900 metros por segundo, cortando el aire, como una estela de plomo que se deslizó por el campo y más allá. Durante un instante, nadie respiró. Mi corazón latía tan fuerte que ahogó todo lo demás. A través de la mira vi lo imposible. La bala atravesó el centro del objetivo a 300-600 metros. Justo en el centro. Parpadeé, casi sin poder creerlo. A mi alrededor no hubo vítores ni aplausos, solo silencio. Silencio absoluto. Me incorporé lentamente, con la Barrett pesada en las manos. El general se acercó, con los ojos abiertos y el rostro pálido. Se detuvo a un paso de mí, observándome como si fuera un extraterrestre. Entonces, en voz baja, casi reverente, susurró una palabra: «Valquiria». Sentí las miradas de todos en aquella cordillera clavadas en mí. La mirada de mi padre, fría e indescifrable, se apartó en cuanto lo miré. Tenía la mandíbula apretada, su rostro tallado en piedra. Mis manos aún temblaban ligeramente al bajar el rifle. Ese fue el momento en que todo cambió. El récord se había hecho añicos. La arrogancia de mi padre, la única constante bajo la que había vivido toda mi vida, se quebró ante mí. Pero también sabía en el fondo que este no era el final de la historia, era solo el principio. Me puse de pie, sacudiéndome el polvo del pantalón del uniforme, intentando respirar con calma. Mi primer instinto fue irme, escabullirme en silencio y evitar el peso de tantas miradas. Alargué la mano para devolvérsela, pero antes de que pudiera moverme, empezaron los murmullos. «No es posible», murmuró una voz a mis espaldas. «Debió haber hecho trampa.
dijo otra más fuerte esta vez, ni hablar de que haya dado tan limpio. Me quedé paralizado, sintiendo el escozor de sus palabras. Incluso ahora, después de lo que habían presenciado, no podían creerlo. Me giré ligeramente, observando los rostros reunidos tras la línea de fuego. Algunos me miraban con asombro, otros con sospecha. Mi padre era uno de estos últimos. Se acercó, sacudiendo la cabeza lentamente, con los labios curvados en una leve sonrisa. «Solo estás cambiando de objetivo, Isla», dijo con frialdad, repitiendo las mismas palabras que había usado antes del disparo. «No dejes que esto te llene la cabeza. No eres especial». Las palabras impactaron con más fuerza que cualquier retroceso. Me mordí el interior de la mejilla para mantener la cara neutra, pero algo dentro de mí se retorció. No era solo el insulto, eran los años de desdén que lo avalaban. Cada momento me había tratado como si fuera inferior. Cada vez que me decía que no pertenecía a la línea de fuego, me volvía hacia el campo, con la diana aún revoloteando con un agujero perfecto en el centro. Debería haber sido una reivindicación, pero en cambio, fue un desafío. Recordé cada largo día en el campo de tiro, con mi padre de pie detrás de mí mientras trabajaba, diciéndome que me mantuviera en mi carril. Me había relegado a un segundo plano, y ahora intentaba empujarme allí de nuevo. Al irme, alguien me llamó. Me giré y vi al capitán Mason Grant acercándose. Llevaba la Barrett en una mano y su expresión reflejaba a la vez impresión y cautela. «Ese disparo», dijo en voz baja, mirando al objetivo lejano. «Hay que documentarlo, no pasará desapercibido». Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. «¿Por qué siento que me está advirtiendo, capitán?» Hice una pausa, con la mirada fija. «Porque un disparo así amenaza a la gente. Los records no son solo números. Son legados, reputaciones y carreras. Romper uno puede desatar una tormenta para la que no estás preparado». Sentí el peso de sus palabras sobre mí. Mi instinto me decía que debía discutir, que la verdad debería bastar. Pero miré a mi padre, de pie a un lado, con los brazos cruzados y la mirada fija. No me había felicitado, ni siquiera había reconocido mi logro. En cambio, tenía la expresión de un hombre avergonzado, como si mi éxito hubiera revelado algo que quería ocultar. El capitán Grant se inclinó ligeramente. «Isa, escúchame. Ese disparo fue extraordinario, pero ten cuidado, esto causará revuelo». «Grandes». Asentí lentamente, aunque no estaba seguro de comprender del todo. «Olas», repetí en voz baja. La idea me pareció extraña. Había dado en el blanco. Eso era todo. Pero al alejarme de la línea de fuego, con las voces a mis espaldas aún zumbando con incredulidad, sentí un cambio en mi interior. Ya no era invisible, y tenía la inquietante sensación de que la tormenta de la que me advirtió Mason Grant ya se avecinaba. Tenía 18 años cuando vestí el uniforme por primera vez. El ejército siempre había sido una sombra distante en mi vida debido al servicio de mi padre. Pero el día que juré mi cargo, sentí que había entrado en mi propia historia. Era joven, ambicioso y con ganas de demostrar mi valía. El entrenamiento básico fue duro, pero prosperé bajo presión. Mis puntuaciones en el campo de tiro llamaron la atención de todos rápidamente. Podía dar en blancos que la mayoría de los reclutas apenas veían, y lo hacía con un ritmo tranquilo y constante que hacía que los instructores se detuvieran. Pero mi padre nunca me dejaba celebrar. Me llamaba tarde por la noche, con la voz entrecortada y fría. «Eres bueno porque tienes suerte, Isa», me dijo una vez después de que lo llamara para decirle que había sacado la máxima puntuación en puntería. «No confundas suerte con habilidad. La suerte se acaba». Siempre fue así. Cada logro que conseguía, cada cinta que me ponía en el uniforme, él lo descartaba como coincidencia. Al principio, me esforcé más, esperando que se ablandara. Nunca lo hizo. Para el tercer año, ya había logrado entrar en un equipo de francotiradores de una unidad de operaciones especiales. Entrenamos sin parar, superándonos al agotamiento.
Mi observador y yo habíamos desarrollado un vínculo basado en la confianza. Nos movíamos como uno solo, entendiendo la respiración del otro, la cadencia de nuestros pasos. Pero ese vínculo no me salvó cuando todo se vino abajo. Ocurrió en una misión con la que todavía sueño. Nos desplegaron en el extranjero con la misión de supervisar un asalto a un complejo sospechoso de albergar a líderes enemigos. El entorno era hostil e impredecible y las órdenes llegaban rápidamente. Nos posicionamos en una línea de guardia. El viento nos azotaba la piel cuando llegó la llamada. ¡Ataquen a los objetivos! Preparé mi tiro, calculé la distancia y la corrección del viento y disparé. Mi primer disparo impactó justo donde debía, pero segundos después se desató el caos por radio. Un elemento aliado se había estado moviendo hacia el mismo sector que nos ordenaron despejar. Toda la misión se sumió en la confusión. Cuando se disipó el humo, nos enteramos de que un civil había quedado atrapado en el fuego cruzado. Una vida perdida, un fracaso por el que los altos mandos necesitaban a alguien que respondiera. Y me eligieron a mí. El oficial a cargo de nuestro equipo, un hombre en quien confiaba, se presentó en la sala de informes y dijo que había disparado imprudentemente. Afirmó que había ignorado el protocolo, que mi juicio se había visto comprometido. Mi observador guardó silencio, evitando mirarme a los ojos mientras las acusaciones se acumulaban. Recuerdo mirar fijamente la mesa, con las manos apretadas en puños, oyendo palabras como si un juez de paz susurrara lo suficientemente alto como para que las oyera. Intenté explicar que había disparado siguiendo órdenes directas, que las coordenadas que nos habían dado eran erróneas, pero a nadie le importó. Necesitaban a alguien a quien culpar y yo era el blanco más fácil. Durante semanas, viví bajo la amenaza de un juicio, preguntándome si mi carrera y mi libertad estaban a punto de terminar. Al final, retiraron los cargos, pero no porque me creyeran. Querían enterrar el escándalo, así que me echaron discretamente. Un día era un francotirador con futuro. Al siguiente estaba empacando mi equipo y firmando la baja. Al volver a casa, esperaba que mi padre al menos me apoyara. En cambio, me recibió en la puerta con una mirada de decepción más aguda que cualquier cuchillo. «Lo has hecho fatal, Isa», dijo con voz monótona. «Te avergonzaste a ti misma. Peor aún, avergonzaste a esta familia». Quise gritarle para decirle que me habían traicionado las mismas personas a quienes les confiaba mi vida. Pero no lo hice. Me quedé allí parada, con mi mochila pesada al hombro, escuchando mientras él me echaba la culpa directamente. Esa noche, deshice mi equipaje en la pequeña habitación donde crecí, mirando las paredes que no habían cambiado desde el instituto. Me sentía vacía, como si me hubieran vaciado los pulmones. El ejército había sido mi propósito, mi lugar en el mundo. Sin él, iba a la deriva. Mi padre no me ofreció consuelo ni consejo, solo me recordaba una y otra vez que había fracasado. Finalmente, encontré trabajo en el campo de tiro, un lugar tranquilo donde nadie hacía preguntas. Cambié los objetivos, barrí el suelo e intenté no pensar en el soldado que solía ser. Mi padre seguía apareciendo de vez en cuando, pero sus visitas solo eran para recordarme que, a sus ojos, había desperdiciado mi potencial. Cada vez que me miraba, sentía que esa vieja vergüenza resurgiera, y cada vez la enterraba más, diciéndome que nunca más le daría a nadie la oportunidad de destruirme así. Pero esa mañana, mientras estaba en la línea de fuego, con la Barrett 50 en las manos, supe que esas heridas nunca habían sanado del todo. Seguían ahí, bajo la superficie, esperando el momento oportuno para abrirse de nuevo. Acepté el trabajo en Fort Whitley porque el anonimato era más fácil que explicar por qué ya no llevaba la insignia de mi unidad. El campo de tiro abrió antes del amanecer. El aire olía a disolvente y cartón húmedo. La grava crujía bajo unas botas que ya no me pertenecían. Apilé blancos, revisé las grapadoras y mantuve la cabeza gacha cuando siluetas conocidas cruzaron el estacionamiento. Algunos tiradores habían compartido colas para comer y noches de apagón conmigo. Reconocieron mi puerta antes que mi cara.
Me di la vuelta antes de que la memoria pudiera terminar el cálculo. El silencio era mi camuflaje. La rutina era mi refugio. Reemplazar objetivos es un ritmo que se siente en las espinillas. Recorre el camino con pastos y una grapadora. Tira de la sábana triturada. Cuadra un toro fresco. Demasiado alto, demasiado bajo. Un golpe en el corazón para evitar que se desvíe. El viento habla con sutilezas. Rasga la madera contrachapada. Levanta una esquina cuando eres descuidado. Zumbido cuando las ráfagas empujan los marcos. Veía las banderas, pero confiaba más en el suelo. El espejismo brillante, el ángulo del polvo a la deriva, la forma en que un casquillo gastado se desploma cuando la brisa le roba el arca. Los viejos hábitos se negaban a morir. Mis ojos calculaban mientras mi boca permanecía en silencio. El reloj de bolsillo vivía en mi bolsillo derecho, una pequeña pesa que me golpeaba el muslo al correr. El reloj de mi padre, latón desgastado por los años, una rosa de los vientos en la tapa, la bisagra un poco floja. Me lo puso en la palma de la mano el día que me embarqué y dijo que me mantendría puntual. Lo que me mantenía atado era una correa. Me dije a mí mismo que lo dejara en la cómoda. Cada mañana mi mano lo encontraba de nuevo. Odiaba ese reloj. Aún así, lo llevaba como un recuerdo de contrabando. Límites. Eso era lo que significaba. Límites de tiempo, límites de alcance. Una voz que dividió el mundo en carriles y me dijo que me quedara en el mío. Cuando la tapa se cerró de golpe, sonó como un veredicto. La mañana que hablé por primera vez con el capitán Mason Grant comenzó con una capa marina baja y una brisa de izquierda a derecha que jugueteaba con las banderas a 200 y 500. Un equipo de la Marina llegó con casos difíciles y bocas silenciosas. Registré sus carriles y corrí a la zona de tiro para encintar los marcos. En la milla 500, las ráfagas sabían a sal. Doblé grapas en la madera con el pulgar para que no se salieran. Un truco aprendido tras perder un rack completo por un viento travieso. Cuando volví trotando, un hombre en la línea estudió el espejismo como si fuera un idioma que respetaba. No estaba fingiendo, parecía alguien escuchando. Me miró fijamente, no con reverencia, sino con la mirada fija de un artesano que observa a otro. De izquierda a derecha, de 5 a 7, dijo. Se siente inestable a media distancia. Mantuve mi respuesta neutral, más fuerte después de la ruptura del árbol. Las banderas están en el primer centenar. Inclinó la cabeza. Una leve sonrisa se dibujó en una comisura. ¿Disparas?, preguntó. Negué con la cabeza. Cambio los blancos. Lo dejó estar. Rodríguez se esforzaba. A través del telescopio se veía una hilera irregular de agujeros, como huellas en arena mojada. Reinició el sistema, con los hombros tensos. Disparo. Otro fallo. Me acerqué a la línea, no para interferir, solo para mantener los carriles despejados. Grant dijo que el campo de tiro estaba frío por cuestiones de limpieza y se acercó mientras el cerrojo seguía abierto. Dijiste que el árbol se rompía sin mirar, dijo. ¿Cómo lo supiste? Asentí con la cabeza hacia el montículo. Escucha el contrachapado. Suena diferente cuando las ráfagas se filtran por el hueco. Las grapas del carril 4 están empezando a subir lentamente. Miró hacia abajo y asintió levemente. Evitaba a viejos compañeros por costumbre. Si alguien decía mi nombre, fingía no oírlo. Cronometré mis carreras mientras sus rostros estaban ocultos en las miras telescópicas. Me había convencido de que el silencio era seguridad. Mientras me dedicara a barrer objetos y grapar papel, nadie me preguntaría dónde había estado cuando una misión saliera mal. Grant poseía el desconcertante talento de notar lo que otros pasaban por alto. Empezó a comprobar su historial con preguntas discretas. Me lanzó preguntas sin ponerme a prueba, tanteando los límites. Mirage parecía lento a 800, dijo. Mantén o marca. Marca el punto 2. Mantén medio cuerpo para el cambio a mitad de camino. Respondí sin poder contenerme. No levantó la vista. ¿Seguro que no disparas?, dije con un sonido evasivo y seguí caminando.
Una tarde vio caer el reloj y golpeó el cemento. Nos acurrucamos juntos mientras yo limpiaba la arena del cristal. «Viejo», dijo. «Un regalo de mi padre», respondí. Observó la rosa de los vientos, luego mi rostro, luego el viento. Al final de la semana dejó de preguntarme si había disparado y empezó a encuadrarlo en pasado. «Cuando estabas con un arma», dijo en voz baja, «¿preferías marcar o mantener la espera? ¿Llevabas datos en una tarjeta o en la cabeza?» Las preguntas surgieron con precisión quirúrgica. Mantuve la voz plana. Cambio de objetivos. Controlo el tiempo. Me aseguro de que nadie se quede atascado en un marco. Dejó pasar el desvío, pero sentí una presión creciente como un frente bajo que se acercaba desde alta mar. El reloj me golpeaba la pierna. Tic, tic, tic. El sábado, después de la última cuerda, el viento finalmente amainó. Las banderas colgaban como brazos cansados. Grant señaló hacia el extremo sur. «Llamaste a las ráfagas todo el día», dijo. «Siempre acertaste». Me miró como si desplegara un mapa demasiado arrugado. «Creo que tu pasado no es el que llevas en la boca». Sentí el reloj enfriarse contra mi muslo, el metal pesado como un secreto. «Mi pasado pertenece a un lugar donde ya no pueda hacer daño», dije. Me sostuvo la mirada un largo instante y asintió levemente, como si fuera el comienzo de algo que aún no podía identificar. El disparo viajó más rápido que la bala. La noticia corrió por Fort Whitley como la pólvora. A la mañana siguiente, mi nombre ya se escuchaba en las conversaciones susurradas en el comedor y garabateado con tiza en las pizarras de las salas de preparación. 3600 metros de masa central. Era el tipo de disparo que convertía a los tiradores en leyendas. Pero yo no era una leyenda, era un exsoldado con un trabajo civil grapando papel. Ese solo hecho inquietaba a la gente, y no tardaron en empezar las preguntas oficiales. Estaba apilando cartulinas detrás de la oficina del campo de tiro cuando oí que gritaban mi nombre con fuerza. «Cameron, ya dentro». El mayor Reeves estaba en la puerta, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, como siempre que se preparaba para descuartizar a alguien. Reeves era el jefe de seguridad, un hombre con fama de no concederle a nadie el beneficio de la duda. La pequeña sala de conferencias olía a café quemado y polvo de papel. Reeves dejó caer un archivo sobre la mesa con un golpe sordo. «¿Sabes por qué estás aquí?» Me quedé de pie. «Porque disparé un tiro que la gente no quiere creer». El labio de Reeves se crispó. «Porque disparaste con equipo militar que no tenías autorización para tocar. Ya no estás en el ejército, Cameron. Trabajas aquí como auxiliar de tiro civil. ¿Quién te autorizó a ponerle las manos encima a ese Barrett?» Sentía el peso de la pregunta sobre mí. «El capitán Grant me entregó el rifle», dije con serenidad. «Me pidió que disparara. Era su carril, su arma». Reeves entrecerró los ojos. ¡Qué conveniente! ¿Y cómo logra una exsoldado convertir su grapadora en una placa de acero a 300-600 metros en su primer intento? «Ese disparo supera a nuestros mejores tiradores, Cameron. Superó al hombre cuyo récord acabas de romper». Abrí la boca para responder, pero Reeves me interrumpió con un gesto brusco. «No tienes insignia de unidad, ni titulación reciente, ni siquiera tienes motivos para acercarte a una línea de fuego real. A menos claro que intentaras hacerte un nombre. Ya sabes que hay gente que manipula objetivos, los detona con explosivos y llama a observadores para que señalen los impactos. ¿Entiendes la gravedad de esto?» Las paredes parecían cerrarse sobre mí, mis manos se apretaban a los costados, pero mantuve la voz firme. No había ningún montaje. Había docenas de testigos. Tú mismo viste al objetivo. Reeves se inclinó hacia adelante, con las palmas de las manos sobre la mesa. Lo que vi fue a un civil con antecedentes disciplinarios con acceso a equipo restringido. Eso no pinta bien, y tendrás que responder por ello. Al salir de la oficina, el pasillo se sentía más frío que antes. La gente levantaba la vista de sus escritorios y apartaba la vista rápidamente cuando mis ojos se topaban con los suyos. Sentía que la historia se volvía más grande que la verdad.
Más tarde, ese mismo día, vi a mi padre de pie cerca de las gradas, fuera del campo de tiro. Probablemente ya se había enterado de la investigación. La noticia corrió más rápido entre la gente que disfrutaba viéndome fracasar. Me acerqué con cautela, esperando que al menos me escuchara. Dicen que hice trampa. Se lo dije en voz baja. Al principio ni siquiera me miró, solo se quedó mirando las calles. Finalmente, exhaló por la nariz y dijo: «No puedo culparlos. Ese disparo fue imposible. Yo también creo que fue suerte». Me quedé paralizada. ¿Tú tampoco me crees? Se giró entonces, con expresión indescifrable. Creo que diste en el blanco, pero creo que confundiste un momento extraordinario con la prueba de que mereces volver a la línea de fuego. No construyas tu vida sobre la suerte, Isela. Volverás a decepcionarte. Sus palabras me dejaron un profundo dolor en el pecho. No iba a defenderme. Nunca lo había hecho. Cuando me alejé de él, Mason Grant me interceptó cerca de los depósitos de munición. Tenía la misma mirada serena, una mezcla de preocupación y cálculo. «Reeves me llamó a su oficina», dijo. «Está exagerando. Tienes que entender algo. El récord que rompiste perteneció a hombres que aún lucen estrellas en el cuello. Construyeron sus carreras gracias a él. Ese disparo tuyo lo amenaza todo». Asentí lentamente, recordando su advertencia después del disparo. Olas. Esta era la tormenta, así que se asegurarán de que nadie lo crea, dije. Mason apretó la mandíbula. Exactamente. Y no les importa usar a gente como Reeves para ocultar la verdad. Tienes que tener cuidado. Está solo aquí afuera. La comprensión se me hizo un nudo en el estómago. Mi padre me había despedido. Mi reputación se estaba desmantelando poco a poco y empezaba a darme cuenta de que la bala no solo había atravesado un objetivo, había atravesado algo mucho más grande, algo que aún no comprendía del todo. Esa noche me senté solo en mi apartamento, con el reloj de bolsillo frío en la mano. Hacía tic-tac suavemente, indiferente a mi miedo. Por primera vez, me pregunté si llevarlo no era un recordatorio de mis límites, sino una advertencia de que estaba a punto de ser empujado más allá de los míos. Mason me encontró después de que el campo de tiro se vaciara. Estaba en el cobertizo de mantenimiento, barriendo latón del suelo de hormigón y colocándolo en un cubo de metal abollado. El sonido de la escoba contra el suelo era rítmico, casi relajante, hasta que lo vi de pie en la puerta, con las manos metidas en los bolsillos y la mirada fija para asegurarse de que no hubiera nadie más. «Cameron», dijo en voz baja, «tenemos que hablar». Me apoyé en el palo de la escoba. «Si se trata de Reeves, ya lo sé. Quiere que me vaya». «Es más grande que Reeves», dijo Mason, entrando y cerrando la puerta suavemente tras él. «Hay un grupo de personas, llámalos como quieras, un comité, una red, que han invertido mucho en ese récord que rompiste. No les gusta que seas tú quien lo reemplace. Ya están moviendo hilos para borrar lo que hiciste». Sentí un frío nudo en el estómago. «Bórralo. Hubo testigos, Mason. Decenas». Negó con la cabeza. «Los testigos olvidan. Los registros se pueden alterar. Basta con una declaración oficial que diga que el disparo nunca se verificó y la historia se convierte en lo que ellos quieran que sea. Te enterrarán, Isa». En silencio, pero por completo. Dejé la escoba a un lado. Las palabras me abrumaron como una manta de plomo. Así que eso es todo. Dejé que me destruyeran porque son poderosos. La expresión de Mason se endureció. «No, lucha, pero tienes que ser inteligente. Te invito a algo mañana por la mañana, un entrenamiento a largo plazo con mi equipo SEAL. Habrá instructores experimentados, observadores y suficientes ojos en la línea de fuego para que no puedan distorsionar lo que ven. Demostrarás de lo que eres capaz ante personas que lo avalarán». Lo miré fijamente, inseguro. «¿Quieres que actúe como un circo para tu equipo?» «No se trata de demostrarme nada», dijo con voz firme. «Se trata de protegerte. No puedes dejar que su versión de los hechos se convierta en la única versión. Si logran desacreditarte ahora, nunca más tendrás la oportunidad de limpiar tu nombre».
Me cruzo de brazos, pensando en los ojos entrecerrados de Reeves, las palabras desdeñosas de mi padre resonando en mis oídos. ¿Y de verdad crees que una manifestación los detendrá? No los detendrá, admitió Mason, pero les dificultará darte por perdido. Tendrás testigos, documentación. Obligarás a la gente a cuestionar la narrativa que Reeves y sus amigos intentan construir. Mi primer instinto fue negarme. Odiaba la idea de volver a ser el centro de atención. Odiaba la idea de darles a estos hombres otra oportunidad de destrozarme si fracasaba. Pero entonces recordé cómo Reeves me había mirado en esa oficina, como si ya fuera culpable de algo que no había hecho. Recordé a mi padre negando con la cabeza, pronunciando la palabra suerte como si fuera una maldición. Enderecé los hombros. No voy a dejar que vuelvan a manipular la verdad, dije. Mason asintió, casi como si hubiera esperado la respuesta desde el principio. Bien, estén en la puerta este a las 5. No traigas nada más que a ti mismo y la ropa que llevas puesta. Mi equipo se encargará del resto. Empezó a irse, pero se detuvo en la puerta. Una cosa más, añadió. Si vas a hacer esto, tienes que entender lo que está en juego. A la gente a la que nos enfrentamos no le gusta perder el control. No van a parar después de esto. Te ganarás enemigos, Ella. Poderosos. Sostuve su mirada. Ya los tengo. Mason me dedicó un pequeño gesto de respeto antes de desaparecer en la luz que se desvanecía. Me quedé sola con la escoba y el zumbido de las luces fluorescentes sobre mi cabeza. Durante un largo rato, me quedé allí, sintiendo el peso de la decisión que acababa de tomar. Cuando por fin cerré el cobertizo y volví a mi pequeño apartamento en la base, metí la mano en el bolsillo y sentí la forma familiar del viejo reloj de bolsillo. Lo sostuve en la palma un momento, mirando el latón deslustrado y la rosa de los vientos ligeramente rayada en la tapa. La voz de mi padre resonó en mi memoria. Ese reloj te mantendrá a tiempo. No te salgas de tu carril, Isa. Lo guardé en mi bolsillo y susurré. Esta vez no. A la mañana siguiente, me encontraría en una línea de fuego rodeada de hombres que habían construido sus vidas sobre la base de no fallar jamás. Y les demostraría a cada uno de ellos que mi lugar allí pertenecía. A la mañana siguiente, el aire era gélido cuando llegué a la puerta este, como me había indicado Mason. El sol aún no había asomado por el horizonte y el mundo se teñía de grises apagados. Mason ya estaba allí, apoyado con naturalidad en un Humvee con portapapeles. Me saludó con la misma mirada tranquila y calculadora. «Puntual», dijo. «Sube. Nos espera un largo día». Condujimos en silencio durante los primeros 10 minutos, mientras el camino de grava se adentraba en una parte de Fort Whitley que jamás había visto. El campo de tiro al que finalmente llegamos era enorme, más grande y más remoto que el de mi trabajo. Las líneas de tiro se extendían por colinas ondulantes, con blancos de acero colocados a distancias que parecían casi imposibles. El equipo SEAL ya estaba allí, preparando rifles y ajustando la óptica. Salí del Humvee, muy consciente de las miradas curiosas en mi dirección. Algunos hombres asintieron cortésmente. Otros simplemente me miraban fijamente, inexpresivos, como si intentaran decidir si yo era una ventaja o una desventaja. Mantuve la cabeza gacha y me ocupé de revisar las banderas de viento. Mason aplaudió y se dirigió al grupo. «Hoy estamos haciendo ejercicios de distancia avanzada. Todos saben por qué está aquí», dijo, inclinándose hacia mí. «Ojos abiertos, aprendan algo». Nos dividimos en parejas de tiradores y observadores. Fue entonces cuando noté que Rodríguez tenía dificultades en el carril más lejano. Fallaba constantemente, sus balas se desviaban hacia la izquierda, dispersándose erráticamente por el montículo de tierra. Su frustración era evidente. Apretaba el cerrojo con más fuerza cada vez, maldecía en voz baja y luego metía la siguiente bala en la recámara con demasiada fuerza. «¡Tiro bajo!», gritó Mason. Después de un rato, todos retrocedieron y recogieron sus rifles. Caminé hacia el carril de Rodríguez, atraído por la inconfundible tensión en su cuerpo.
Me vio acercarme y se irritó al instante. «Estoy bien», murmuró, dejando el rifle sobre el bípode. «Tú no estás bien», dije en voz baja. «Estás forcejeando con el arma. El gatillo te da tirones y tu cuerpo está demasiado inclinado hacia adelante. Estás luchando contra ello en lugar de dejar que te beneficie». Me fulminó con la mirada, luego suspiró y miró hacia abajo. «He intentado adaptarme. No funciona». Me agaché a su lado, deliberadamente calmada. «Déjame ver cómo te pones detrás del rifle». Dudó, pero finalmente obedeció, dejándose caer de nuevo. Le di un empujoncito con el codo izquierdo. «Tu brazo de apoyo está demasiado abajo. Dale al rifle una plataforma estable». Luego ajusté su agarre, aflojando la tensión en sus hombros. «Relájate. Sujétalo como si estuvieras sujetando algo frágil. Si presionas demasiado, el tiro se desviará». Siguió mis instrucciones, pero noté su escepticismo. Me arrodillé junto a él mientras se acomodaba en la nueva posición. Presiona el gatillo completamente hacia atrás. No esperes el retroceso. Concéntrate en que la mira se deslice limpiamente. Disparó y el acero resonó débilmente en la distancia. Abrió los ojos de par en par. Le di, susurró. «Otra vez», dije. Cerró el cerrojo, se tomó su tiempo y apretó. Otro impacto. «¿Ves?», murmuré. «No fallaste porque no supieras disparar. Fallaste porque no estabas estable». Rodríguez me miró por primera vez y me quedé paralizada al ver un destello de reconocimiento en sus ojos. Fue sutil, pero inconfundible. «Cameron», dijo lentamente, como si saboreara el nombre. «Te conozco. Servimos juntos». Se me encogió el estómago. «Fue a Afganistán», continuó en voz baja. «Esa misión, la que dijeron que arruinaste. Yo estuve allí, Isa. Vi lo que pasó. Me obligué a mantener la calma mientras sentía una opresión en el pecho». «Te equivocas», dije con voz firme, pero él negó con la cabeza, observándome con esa creciente conciencia. «No, recuerdo que te culparon, pero no fue tu culpa. Las órdenes se dictaban desde arriba y necesitaban un chivo expiatorio. Debería haber dicho algo entonces». «Yo, Rodríguez», lo interrumpí bruscamente, controlando el tono. «Este no es el momento ni el lugar. Concéntrate en el entrenamiento». Dudó un momento y asintió levemente. «Sí, claro». Me puse de pie y retrocedí un paso, con el corazón latiéndome con fuerza. El olor a aceite y polvo de armas impregnaba el aire, pero solo sentía el peso del pasado aplastándome. Las palabras de Rodríguez despertaron algo que yo tenía enterrado en lo más profundo. Él había estado allí. Lo había visto. Mason volvió a decir que el campo de tiro estaba caliente, y los rifles rugieron al unísono. Mantuve las manos ocupadas, ajustando telescopios y revisando datos, pero mi mente daba vueltas. Quería preguntarle a Rodríguez qué recordaba, qué sabía, pero no podía arriesgarme a llamar la atención. Al terminar el ejercicio, Mason se me acercó en silencio. «Buen trabajo con Rodríguez», dijo. «Lo tranquilizaste. Tira mejor cuando escucha». Asentí, disimulando mi confusión con una expresión vacía. «Gracias». Pero por dentro no estaba nada tranquilo. La revelación de que Rodríguez había presenciado la misión donde me traicionaron podría cambiarlo todo. Aún así, me tragué el impulso de indagar más. Ahora no. Aquí no. Metí la mano en el bolsillo y sentí el frío peso del reloj contra la palma. Su tic-tac era constante, indiferente. Cerré los dedos alrededor de él y me recordé a mí mismo que debía mantener la compostura. Si Rodríguez supiera la verdad, encontraría la manera de escucharla más tarde. Por ahora, tenía que mantener mi pasado bajo llave. La gente a la que me enfrentaba no podía sospechar que aún me quedaban piezas del rompecabezas por descubrir.
Tras finalizar el entrenamiento, el equipo empacó sus rifles y munición mientras Mason despedía a los hombres con unas instrucciones tajantes. El cielo se tornaba de un naranja oscuro mientras yo llevaba mi equipo a la oficina administrativa para revisar algo que me había estado dando vueltas todo el día. Fort Whitley mantenía un registro meticuloso de las actividades del campo de tiro, especialmente de los eventos con fuego real. Cada disparo se registraba mediante sensores digitales conectados al sistema de blancos. Mi photorecord debería haberse conservado en blanco y negro. Con docenas de testigos y un registro digital completo, había asumido que sería intocable. Pero la advertencia de Mason sobre la gente que tergiversaba la narrativa me incomodó. Necesitaba ver el registro con mis propios ojos. Dentro de la oficina, las luces fluorescentes parpadearon levemente mientras iniciaba sesión en el sistema. La interfaz me resultaba familiar. Filas de fechas, nombres de tiradores y datos balísticos. Busqué el día del disparo récord con el corazón latiéndome con fuerza. La entrada debería haber estado ahí. No estaba. Revisé la fecha. Nada. Busqué mi nombre. Sin resultados. Había desaparecido. Me recosté lentamente, apretando los puños contra el borde del escritorio. No solo habían cuestionado mi credibilidad, habían borrado la prueba misma de lo que había hecho. Sentí una opresión en el pecho al comprenderlo como si fuera hielo. Sentí la presencia de Mason antes de oírlo. Estaba de pie en la puerta, con expresión seria, mientras miraba la pantalla en blanco frente a mí. «¿Lo buscabas, verdad?» «Lo borraron», dije secamente, con las palabras escapándome de la garganta. Entró en la oficina, bajando la voz. «Te dije que lo harían. El récord que batiste no era de cualquiera. Estaba en manos de un grupo de oficiales, hombres que ahora ocupan altos cargos, algunos con estrellas en el cuello. Ese disparo fue parte de su legado, y los legados son moneda de cambio en este mundo». Me giré para mirarlo, con la ira agitándome bajo las costillas. Así que simplemente me borran, hacen como si nada hubiera pasado. Mason se apoyó en el escritorio, con los brazos cruzados. Eso es exactamente lo que están haciendo. No les importa la justicia ni los hechos. Les importa preservar su propia reputación. Para ellos, eres una amenaza. Borras los datos, siembras dudas. Así, neutralizan las amenazas. La voz de mi padre del otro día resonó en mis oídos. «Tienes suerte, Ayla. No confundas suerte con habilidad. Él también me había despedido, y ahora todo el sistema seguía su ejemplo. No voy a dejar que se salgan con la suya», dije en voz baja y firme. Mason me observó atentamente. «Entonces tienes que ser más listo que ellos. No puedes quejarte sin más con Reeves ni con nadie de su círculo. Lo tratarán como paranoia. Necesitas algo que no puedan borrar ni negar». Asentí, con la mandíbula apretada. Nuevas pruebas, algo indiscutible. «Exacto», dijo. «Pero si vas a hacer eso, no puedes fallar. Solo tienes una oportunidad». La palabra fallar me impactó más de lo debido. Fallar no era una opción, ni en puntería ni en esta pelea. Apreté los puños. «Entonces no fallaré. Esta vez no». Mason ladeó la cabeza. Un destello de aprobación cruzó su rostro. «Vas a necesitar testigos, y no solo de los que se pueden presionar para que guarden silencio. Las personas adecuadas en el lugar adecuado». Volví a mirar la pantalla vacía. Mi reflejo se difuminaba en el monitor. Pensé en la facilidad con la que habían borrado la única prueba de la foto más importante de mi vida. «Creen que soy invisible», dije en voz baja. «Eso los hace descuidados. Lo usaré». Mason asintió levemente. «Te ayudaré, pero tienes que entender que no se detendrán si lo logras. Esto se intensificará». «Déjalo», dije, poniéndome de pie. «Si me van a cazar de todas formas, más vale que les dé una razón para tener miedo». Saqué el reloj de bolsillo de mi bolsillo, haciéndolo girar en la palma de la mano. Mi padre me lo había dado como símbolo de mantenerme en mi carril, de obedecer los límites. Pero ahora era algo más,
un recordatorio de que se me acababa el tiempo para reclamar mi nombre. Cerré la tapa con un chasquido y sostuve la mirada de Mason. Si voy a hacer esto, dije, no puedo permitirme ni un solo error. Voy a arriesgarme, y esta vez no tendrán dónde esconderse. La expresión de Mason era indescifrable mientras se enderezaba. Entonces empecemos a planear ahora. Han borrado un registro. Nos aseguraremos de que el siguiente sea demasiado grande para que lo entierren. Al salir de la oficina, sentía el miedo latente en mi pecho. Pero debajo, algo más fuerte se estaba formando. Resolución. Me habían borrado una vez. No volvería a suceder. La citación llegó antes del amanecer. Un mensaje escueto del Mayor Reeves ordenándome que me presentara en su oficina de inmediato. Se me revolvió el estómago al verlo. No tenía por qué llamarme a esa hora a menos que algo anduviera muy mal. Cuando entré en el edificio de seguridad, el ambiente estaba cargado de tensión. Reeves estaba detrás de su escritorio, inclinado hacia adelante, con las manos entrelazadas como un juez preparándose para dictar sentencia. 2 policías armados permanecían en silencio junto a la puerta, con expresiones frías e indescifrables. «Cameron», dijo Reeves con voz entrecortada, «¿sabes por qué estás aquí?» Me obligué a mirarlo a los ojos. «No, señor, pero supongo que estás a punto de decírmelo». Deslizó un expediente por encima del escritorio. Anoche se activó la alarma de seguridad de la armería. Tras la revisión, descubrimos que se accedió a varias armas sin la debida autorización. Te grabaron entrando al edificio fuera del horario de atención. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Es imposible. No estaba cerca de la armería. Reeves arqueó una ceja, claramente disfrutando del momento. «Entonces dices que las grabaciones de seguridad mienten». Apreté los puños. «Digo que estuve en mi apartamento toda la noche. Lo que creas que viste, no fui yo». Se recostó en su silla, con una leve sonrisa burlona en sus labios. «Interesante, porque tu historial de insubordinación y problemas disciplinarios me resulta terriblemente familiar. Parece que tienes un patrón de comportamiento, Cameron. Acceso no autorizado, decisiones imprudentes, negativa a asumir la responsabilidad al ser descubierto». Sentí una opresión en el pecho al ver sus palabras retroceder 5 años, a la misión donde me habían convertido en chivo expiatorio y casi me sometieron a un juicio. «Esto es una trampa», dije con voz más dura. «Lo sabes». La sonrisa de Reeves se profundizó. «Lo que sé es que las pruebas hablan por sí solas. A menos que puedas presentar algo convincente para demostrar tu inocencia, no tendré más remedio que recomendar la presentación de cargos formales. Y ambos sabemos cómo termina eso para alguien con tu pasado». Sentí que la sala se cerraba. Los policías militares se movían ligeramente, como si estuvieran listos para escoltarme esposado. La voz de mi padre resonó en mi mente. «Avergonzaste a esta familia». Reeves quería acorralarme, humillarme. Una carrera como la anterior, pero esta vez no estaba solo. Al salir del edificio, el aire frío de la mañana me golpeó como una bofetada. Mi mente corría, intentando descifrar cómo lo habían logrado. Mason me esperaba cerca del estacionamiento, con la mandíbula apretada al ver mi cara. «¿Qué pasó?» «Me acusan de entrar a la armería», dije con voz tensa. «Reeves afirma que hay grabaciones mías dentro anoche». La expresión de Mason se ensombreció. «Imágenes que probablemente no existen o han sido manipuladas», asentí. «Pero si no puedo probarlo, estoy acabado. Presionarán para que se lleve a un juez como la última vez». Una voz detrás de nosotros me hizo girar. Quizás hubiera una solución. Rodríguez estaba allí, con las manos metidas en los bolsillos, mirando a su alrededor con nerviosismo. «Escuché lo que dicen de ti y creo que puedo ayudar». Fruncí el ceño. «¿Por qué?» «Porque sé lo que se siente ser incriminado», dijo en voz baja. «Y porque estuve allí la última vez que te dejaron colgado. Me quedé callado entonces y me arrepiento. No lo volveré a hacer». Mason se acercó. «¿Qué tienes en mente?» Rodríguez dudó y luego bajó la voz.
La armería tiene cámaras ocultas. La policía militar no publicita grabaciones de respaldo que no se ejecuten a través del mismo sistema que controla Reeves. Si logramos acceder a ellas, podríamos demostrar que no estuviste allí. Me dio un vuelco el corazón. ¿Sabes dónde se guarda la grabación? Sí, dijo. La vi una vez cuando estaba de guardia nocturna, pero tendremos que tener cuidado. Si Reeves se da cuenta de que estamos husmeando, ocultará cualquier prueba que exista antes de que podamos tocarla. Mason me miró con la mandíbula apretada. Es arriesgado, Isa. Si nos pillan, dirán que estamos manipulando pruebas. Exhalé lentamente. No tenemos elección. Si no puedo limpiar mi nombre, estaré acabado y no voy a dejar que me destruyan de nuevo. Rodríguez asintió brevemente. Luego nos vamos esta noche. Te mostraré dónde está el sistema de respaldo, pero tenemos que darnos prisa. Sentí el peso familiar del reloj de bolsillo en mi bolsillo, el metal frío presionando contra mi muslo. El tic-tac parecía más fuerte de lo habitual, un recordatorio de que el tiempo se agotaba. Miré a Mason a los ojos y le dije, «No me incriminarán otra vez. Esta vez no. Encontramos esa grabación o estoy acabado». No discutió. Solo asintió una vez, firme y seguro. Entonces nos aseguraremos de conseguirlo. Por primera vez desde que Reeves me lanzó sus acusaciones, sentí algo más que miedo. Sentí determinación. Había entendido la trampa, pero no iba a volver a ser su chivo expiatorio. Esta vez, lucharía. Esa noche, la base estaba en silencio. Rodríguez nos guió a través de un túnel de mantenimiento que discurría bajo la armería, con la luz de su linterna parpadeando sobre las tuberías y el hormigón. El corazón me latía con fuerza a cada paso. No debíamos estar allí, y si alguien nos pillaba, Reeves nos enterraría por manipulación de pruebas. Rodríguez se detuvo ante una puerta de acero cerrada con llave, mirando por encima del hombro. «Aquí está», susurró. Sacó una pequeña tarjeta de acceso de su bolsillo y la pasó. Nunca entrego esto después de mi última rotación. La puerta se abrió con un clic y entramos en una pequeña sala de control de seguridad llena de servidores y monitores. El zumbido de la electrónica llenó el espacio. Rodríguez se dirigió directamente a una terminal en la esquina, escribiendo rápidamente mientras Mason vigilaba cerca de la puerta. Me acerqué lo suficiente para ver la pantalla. «Aquí», dijo Rodríguez finalmente, abriendo las grabaciones de video. Navegó hasta la noche del supuesto asalto a la armería. Se me encogió el estómago al ver aparecer el pasillo familiar en el monitor. Avanzamos rápidamente por horas de pasillos vacíos hasta que una figura apareció en la puerta de la armería. No era yo. Era el mayor Reeves. Observé en silencio cómo escaneaba el interior de la armería, desactivando deliberadamente un sensor antes de entrar. Unos minutos después, otra figura se le unió. Un hombre al que no había visto en años, pero cuyo rostro estaba grabado a fuego en mi memoria. General Donovan, uno de los oficiales superiores que supervisó la misión que arruinó mi carrera. Rodríguez maldijo en voz baja. «Te tendieron una trampa». Apenas lo oí. Mi atención estaba centrada en los siguientes momentos capturados en la transmisión. Reeves y Donovan hablaron en voz baja, inaudibles, pero su intención era clara al colocar pruebas en la armería. Apreté los puños a los costados. Lo habían inventado todo, igual que antes. Entonces llegó el golpe que me dejó sin aire. Otro hombre entró en escena. Mi padre. Retrocedí un paso tambaleándome, casi chocando contra el servidor. «Pausa», dije con voz ronca. Rodríguez congeló la imagen. Era inconfundible. Mi padre, hombro con los hombres que me habían destruido 5 años atrás. Parecía mayor, más cansado de lo que recordaba, pero su postura me resultaba familiar, rígida, hermosa. El video se reanudó y lo vi firmar un documento que Donovan le entregó. Una sola línea a lo largo de la página, su nombre grabado en tinta negra debajo de las palabras «Orden de guardar silencio». No podía respirar. Él lo sabía. Susurré todo este tiempo.
Él sabía lo que me hacían. Mason se acercó, con expresión tensa. Isa, pero no podía dejar de mirar la pantalla. Mi padre había decidido proteger la reputación de la familia en lugar de defenderme. Él se había mantenido al margen mientras yo era el chivo expiatorio, y su firma selló mi destino. El dolor era agudo, me retorcía profundamente el pecho, pero me obligué a mantener la calma. No tomaré represalias, dije finalmente, con voz firme a pesar del temblor en mis manos. Haré que admitan públicamente lo que han hecho. Es la única manera de que esto acabe. Rodríguez me miró con incertidumbre. Podemos filtrar estas imágenes. La gente lo vería todo. Negué con la cabeza. Todavía no. Si nos adelantamos, dirán que está manipulado. Lo tergiversarán como siempre. Tenemos que preparar el terreno, obligarlos a afrontar la verdad cuando ya no tienen escapatoria. Mason me observó un buen rato y asintió lentamente. Tiene razón. Necesitamos ser estratégicos. Si vamos a derrocar a Donovan y Reeves, necesitamos pruebas irrefutables y testigos inamovibles. Me sequé una lágrima antes de que cayera. La traición me quemaba, pero la enterré profundamente, encerrándola tras un muro de determinación. Las decisiones de mi padre eran suyas. Si dejaba que ese dolor me dominara ahora, volverían a ganar. Usamos el evento de entrenamiento, dije. Les impediremos que nieguen mi habilidad, y cuando llegue el momento, revelaremos la verdad. No podrán borrarme 2 veces. Rodríguez asintió con gravedad, cerró la terminal y copió la grabación a una unidad segura. Esto no ha terminado, Isla. Ni de lejos. No. Acepté en voz baja, agarrando el disco duro como si fuera un salvavidas. Pero la próxima vez no seré yo el que esté en el juicio, serán ellos. Mientras nos deslizábamos de vuelta por el túnel de mantenimiento, el peso de la revelación me oprimía como una fuerza física. La firma de mi padre se repetía en mi mente una y otra vez, pero me negaba a ceder. Había sobrevivido a sus mentiras una vez. Esta vez me aseguraría de que la verdad los destruyera. A la mañana siguiente me desperté antes del amanecer con sabor a hierro en la boca. Se me revolvió el estómago al vestirme con el mismo equipo de tiro que había usado innumerables veces, pero esta vez parecía una armadura. Mason me llevó al campo de tiro en silencio, con una tensión tan intensa que me ahogaba. Cuando llegamos, todo era diferente. En lugar de la habitual disciplina silenciosa, había una multitud. Decenas de soldados, instructores y oficiales se alineaban en las gradas. El aire vibraba de anticipación, como siempre antes de que alguien fuera a ser juzgado. Reeves estaba al frente y al centro, flanqueado por el general Donovan. Mi padre estaba junto a ellos, con los brazos cruzados, su rostro tallado en piedra. Sentí su mirada clavada en mí como un peso. Si esperaba intimidarme, se había equivocado de día. Reeves dio un paso al frente, con la voz resonante. Hoy, Cameron tendrá la oportunidad de demostrar si su supuesta photo record fue legítima o una casualidad. Atacará 3 objetivos a distancias extremas bajo condiciones de viento cambiantes. Si no cumple con el estándar, quedará inhabilitada permanentemente para cualquier misión futura en el campo de tiro, ya sea civil o no. En otras palabras, triunfar o desaparecer. Asentí una vez, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Mason me condujo a la línea de tiro, donde un rifle Barrett calibre 50 descansaba sobre su bípode, brillando a la luz de la mañana. El viento ya soplaba con ráfagas, cambiando de dirección de forma impredecible a medida que el sol asomaba por el horizonte. Alguien había diseñado esto para que fuera imposible. Los blancos están fijados a 2800, 300, 200 y 300, 600 metro, anunció el oficial de tiro. Los 3 deben ser alcanzados en el centro de masa, uno tras otro, sin mulligans. Me quedé boca abajo detrás del rifle, con la tierra fría presionándome las costillas mientras me acomodaba. Mi padre estaba de pie justo detrás de las gradas, con las manos metidas en los bolsillos. No asintió ni frunció el ceño. Simplemente observaba, indescifrable. Mason se agachó a mi lado y murmuró:
puedes hacerlo. Solo confía en ti mismo. Lo miré brevemente y luego me acomodé en la mira. El primer objetivo brillaba en el espejismo de calor a 2.800 metros. La bandera de viento cerca de la línea de tiro ondeaba perezosamente a la izquierda, pero la bandera distante giraba a la derecha. Ráfagas. Conocía el tipo. Ráfagas que partían la línea en dos, cambiando de dirección entre el tirador y el objetivo. Mis manos se movían automáticamente, ajustando la dirección del viento y la elevación. Detrás de mí, podía oír a la multitud murmurar. La voz de Reeves atravesó el ruido. «Puedes disparar cuando estés listo, Cameron». Inhalé lentamente, dejando que mis pulmones se llenaran por completo. El viento me rozó la mejilla, cambiando de izquierda a derecha y viceversa. Mi ritmo cardíaco se ralentizó al seguir el ritmo del rifle. El mundo se redujo a la mira, la distancia, los cálculos que daban vueltas en mi cabeza. No se trataba de venganza, me recordé. Se trataba de la verdad. Apreté el gatillo. El rifle se sacudió y la bala silbó hacia el fondo del campo. ¡Impacto!, gritó alguien. Un sonido metálico resonó entre la niebla. El primer objetivo había caído. No me permití sentir alivio. Inmediatamente apunté al segundo objetivo, a 300-200 metros. El espejismo era peor aquí, distorsionando el contorno de la placa de acero. Mis dedos se apretaron ligeramente sobre la culata mientras observaba cómo la hierba se doblaba a media distancia. El viento era más fuerte ahora, casi errático. Volví a ajustar, esta vez manteniendo el disparo justo descentrado, compensando una ráfaga que amenazaba con arrastrar la bala hacia abajo. Otra respiración. Otra presión lenta del gatillo. El disparo se disparó. El sonido metálico nos llegó tras una larga y agonizante pausa. 2 de 2. La multitud se agitó. Una oleada de incredulidad recorrió las gradas. Sentí el peso de la mirada de mi padre en la nuca, pero no levanté la vista. El tercer objetivo era el que todos creían que no podía alcanzar. Los 300-600 metros. Mi cuerpo permaneció completamente inmóvil mientras reajustaba la mira. El viento era impredecible, ráfagas en un segundo y calma total al siguiente. Aquí era donde los tiradores fallaban. El último disparo. Reeves gritó, ¡Que valga la pena! Inhalé y exhalé, sintiendo cómo se aflojaban todos los músculos de mi cuerpo. Mi mundo se encogió hasta que solo pude oír el tic-tac de mi propia respiración. Entonces disparé. El retroceso del rifle me sacudió el hombro, pero permanecí fijo tras la mira. La bala atravesó el aire, atravesando ráfagas que amenazaban con desviarla. El tiempo se ralentizó. Cada segundo se alargó hasta que casi pude sentir la bala abriéndose paso. Entonces, la placa de acero distante resonó. Un impacto perfecto en el centro. La multitud estalló. Las exclamaciones se convirtieron en gritos, luego en vítores que resonaron por el campo de tiro como un trueno. Alguien incluso silbó. Algunos de los tiradores más jóvenes se dieron palmadas en la espalda, y su incredulidad se convirtió en una celebración abierta. Al principio no me moví. Permanecí boca abajo, respirando con regularidad, dejando que el sonido me inundara. Mis manos finalmente se relajaron mientras me ponía de rodillas. Mason estuvo a mi lado al instante, sonriendo por primera vez en días. «Cállatelos a todos», dijo en voz baja. Me puse de pie lentamente, sacudiéndome el polvo de las rodillas, y me giré hacia la multitud. Reeves estaba pálido, con la mandíbula apretada mientras intentaba mantener la compostura. Donovan murmuró algo en voz baja, pero no pude oírlo por el ruido. Entonces mis ojos se encontraron con los de mi padre. Se mantuvo apartado de los demás, con las manos aún metidas en los bolsillos y una expresión indescifrable. Por un instante, pensé que apartaría la mirada, pero no lo hizo. Me sostuvo la mirada y, por primera vez en años, no había desprecio en sus ojos, ni desafío, ni desdén, solo silencio.
Rompí el contacto visual primero, negándome a dejar que el momento me destrozara. No se trataba de él. El oficial de campo anunció los resultados formalmente, con la voz ligeramente temblorosa al leer las distancias e impactos. Los 3 blancos impactaron en el centro del cuerpo. Registro validado. Los aplausos volvieron a estallar, pero apenas los oí. Mi concentración era nítida. Reeves y Donovan susurraban, visiblemente nerviosos. No esperaban que tuviera éxito. Y ahora su plan se desmoronaba frente a sus compañeros. Mason se inclinó hacia mí, su voz apenas audible. Los tenemos a la defensiva. Ahora es el momento. Asentí, rozando con la mano el bolsillo que contenía la unidad oculta de las grabaciones que habíamos recuperado. Prueba de su conspiración, prueba de la complicidad silenciosa de mi padre. Pero aún no estaba listo para detonarla. Me aparté de la línea de fuego mientras los vítores se desvanecían tras mí y pasé junto a Reeves sin decir palabra. Se giró, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero no le di la oportunidad. En cambio, fui directo hacia mi padre. Estábamos a solo unos metros de distancia. Esperaba que dijera algo, lo que fuera, pero no lo hizo. Su silencio era más pesado que cualquier acusación. No necesito tu aprobación, dije en voz baja. Pero quiero la verdad. Apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. Me di la vuelta y caminé hacia Mason y Rodríguez, con el peso de la energía de la multitud a mis espaldas. La verdad estaba cerca ahora. La sentía como el viento a mis espaldas, y por primera vez en años no temía lo que se avecinaba. El disparo perfecto había disipado sus dudas. El siguiente haría que sus mentiras se derrumbaran. El campo de tiro aún vibraba por la demostración de tiro cuando hice mi movimiento. Mason y Rodríguez me flanqueaban mientras cruzábamos el patio de armas, cargando el pequeño disco duro encriptado como si fuera un arma. La sala de reuniones ya estaba llena de oficiales, suboficiales superiores y soldados que habían asistido a la prueba. Me acerqué al frente sin esperar a que me llamaran, conecté el disco a la pantalla central y dejé que se reprodujera la grabación. Al principio, la sala permaneció en silencio mientras el vídeo granulado llenaba la pantalla. Reeves entraba en la armería fuera del horario de oficina, desactivando los sensores, seguido del general Donovan. Entonces apareció mi padre, firmando la orden que me había condenado hacía 5 años. Se oyeron jadeos. La sala se llenó de susurros y maldiciones. «Esto está adulterado», espetó Reeves desde atrás. Su rostro estaba pálido, pero su voz era aguda y autoritaria. «¿Esperas que creamos a un exsoldado caído en desgracia por encima de la palabra de 2 oficiales condecorados?» Me giré lentamente, sosteniendo su mirada. «Puedes decirles lo que quieras, pero esa es tu cara en la pantalla, Reeves. Son tus manos las que plantan pruebas. Me tendiste una trampa entonces. Y lo intentaste de nuevo». Donovan se puso de pie. Su sola presencia fue suficiente para silenciar a la mitad de la sala. «¡Basta!», gritó. «Esto termina aquí. No arrastraremos la reputación de esta institución por el fango por la obsesión de una mujer con la reivindicación». Reputación. La voz de Mason fue como una cuchilla. Dio un paso al frente, enfrentándose a Donovan. «Tú lo llamas reputación. Yo lo llamo mentiras. No podemos llamarnos soldados si protegemos la corrupción». En lugar de confrontarla, la sala se dividió en un instante. Algunos asintieron y las voces se alzaron. «Ella merece justicia». Otros negaron con la cabeza, murmurando sobre proteger al ejército y no airear trapos sucios. Un capitán cerca de la retaguardia gritó: «¿Prefieren destruir carreras antes que seguir adelante? ¿De qué le sirve eso a alguien?». Apreté los puños, pero mantuve la voz firme. Seguir adelante no borra lo sucedido. Solo garantiza que le vuelva a suceder a alguien más. No tienes que elegirme a mí, tienes que elegir la verdad. El debate se convirtió en una discusión abierta. Algunos oficiales exigieron una investigación interna. Otros exigieron que se destruyeran las grabaciones. El rostro de Donovan se endurecía con cada segundo que pasaba.
Se giró hacia mi padre, que permanecía en silencio en un rincón, y dijo: díganles el precio de dejar que esto se supiera. Mi padre no respondió. Reeves salió al pasillo. Esto se acaba ahora, gruñó. Dame ese disco duro o te arrepentirás. Me mantuve firme. No, si lo quieres, tendrás que quitármelo delante de todos. La sala quedó en silencio, la tensión espesa como un alambre de acero. Entonces volvió a oírse la voz de Mason, más baja ahora, pero cortante. Si dejamos pasar esto, ¿qué somos? ¿De qué sirve la bandera en nuestro hombro si ni siquiera sabemos distinguir entre lealtad y cobardía? Fue suficiente para inclinar la balanza. Uno a uno, los soldados se apartaron de Reeves y Donovan, acercándose a mi lado. Rodríguez se unió a mí al frente, con la mandíbula apretada. Vi lo que hicieron hace años, dijo a la sala. Guardé silencio entonces, esta vez no. Decía la verdad. La multitud se movió con decisión. Donovan se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. Intentó dar por terminada la reunión, pero un teniente coronel de la oficina del Inspector General se levantó desde atrás. Esta grabación será revisada al más alto nivel, dijo con firmeza, y hasta entonces, tanto el General Donovan como el Mayor Reeves quedan relevados de sus funciones con efecto inmediato. Reeves estalló en protesta, pero los policías militares ya se estaban acercando para escoltarlos a él y a Donovan. Al vaciarse la sala, Mason se quedó a mi lado, en voz baja. «Lo lograste. No pueden enterrar esto ahora». Asentí, pero no me sentí triunfante. Me sentí vacío porque, aunque la verdad se difundía, no podía borrar la imagen de mi padre firmando ese papel. Lo encontré esperando afuera del cuartel más tarde esa noche, solo, bajo una farola parpadeante. Parecía más pequeño de lo que recordaba, con los hombros encorvados y las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta. Al verme, no habló de inmediato. Quería decir esto antes de que alguien más lo hiciera. Dijo finalmente, con la voz ronca. Metió la mano en el bolsillo y sacó el viejo reloj de bolsillo, el que había llevado conmigo durante años. Se lo ofreció, y el metal relucía en la tenue luz. Me equivoqué, Isa, en todo. No me moví para cogerlo. Al principio no. Creí que estaba protegiendo el nombre de la familia, continuó. Creí que si me quedaba callado, si firmaba ese papel, conservaríamos nuestra dignidad, pero lo único que hice fue traicionarte. Preferí la reputación del ejército a mi propia hija. Su voz se quebró, y por un instante pareció un hombre despojado de todo lo que creía ser. Lentamente extendí la mano y acepté el reloj, cuyo peso ya me resultaba desconocido. «Me lastimaste», dije en voz baja, «más de lo que Donovan o Reeves podrían jamás». «Lo sé», susurró. «Y no espero perdón, solo necesitaba que me oyeras decirlo. Me equivoqué, Isla. Debí haber confiado en ti». Miré el reloj. Las manecillas estaban congeladas a medianoche. Siempre había sido un símbolo de sus expectativas, su creencia en los límites. Nunca podría escapar. Ahora parecía algo completamente distinto, un recordatorio de la verdad que había ignorado. «No me interesa la venganza», dije finalmente. «No necesito que sientas lo que yo sentí. Pero ambos tenemos una deuda más grande que el orgullo. Tenemos una deuda con la verdad». Él asintió, tragando saliva con dificultad. «Tienes razón, y estaré a tu lado cuando llegue el momento de afrontar las consecuencias». Retrocedí, agarrando el reloj en la palma de la mano. «No», dije. «Esto es mío. Haz lo que creas correcto. Pero no buscaré venganza. Dejaré que la verdad hable por sí sola». Parecía que quería decir más, pero me di la vuelta y empecé a caminar. Mis botas crujían suavemente sobre la grava. El viento fresco me rozaba la cara, trayendo consigo los sonidos distantes de la base que se aquietaban. Apreté la mano con más fuerza alrededor del reloj. Sus bordes se me clavaban en la piel. Aún no había terminado. Habría audiencias, investigaciones, titulares. Pero por primera vez en años me sentí firme. No necesitaba destruir a quienes me habían hecho daño. La verdad ya lo estaba haciendo,
Y en cuanto a mi padre, no sabía si podría perdonarlo alguna vez, pero sabía que no dejaría que la ira decidiera en quién me convertiría. Esta vez, elegiría la justicia. Las audiencias avanzaron más rápido de lo esperado. Una vez que investigadores independientes verificaron las imágenes, Reeves y Donovan no tuvieron argumentos sólidos. Sus protestas sonaron huecas mientras los altos funcionarios leían los cargos: conspiración, falsificación de pruebas y abuso de autoridad. Al final de la semana, ambos hombres fueron despojados de sus rangos y escoltados fuera de la base en silencio. Ese mismo día, el ejército reabrió oficialmente el expediente de la misión que había destruido mi carrera 5 años antes. La investigación reveló la verdad que había cargado solo todo este tiempo. Me habían convertido en un chivo expiatorio para proteger una cadena de mando que priorizaba la imagen sobre las vidas. El informe no solo limpió mi nombre, detallaba los fallos que habían costado la vida a civiles. Un sargento que no reconocí me comunicó la decisión final en una pequeña sala de conferencias. «Está oficialmente exonerada, señorita Cameron», dijo, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Su historial ha sido limpiado, sus condecoraciones han sido restablecidas y puede reincorporarse a la comunidad de operaciones especiales si así lo desea». Me quedé mirando la carpeta, sintiendo el peso de la misma. Mi nombre, mi reputación, mi honor, todo restaurado de un plumazo. Pero en lugar de alivio, sentí algo más tranquilo, más firme. «Gracias», dije, cerrando la carpeta sin abrirla. «Pero no volveré». El sargento pareció sorprendido. «Señora, con sus habilidades», el indicativo de Valkyrie. Negué con la cabeza. «Agradezco la oferta, pero ya no necesito un título para saber quién soy». Asintió una vez, como si lo entendiera, y me dejó sola con la carpeta. La recogí brevemente y luego la metí en mi bolso. No era el papel lo que importaba. Era la libertad que había encontrado al dejar de buscar la aprobación de los demás. El apodo de Valkyria ya había empezado a circular entre los rangos. Un discreto reconocimiento de mis tiros perfectos en el campo de tiro, pero tampoco lo necesitaba. Tenía lo que necesitaba: autocontrol, claridad y la certeza de que por fin se había hecho justicia. Un mes después, regresé al campo de tiro de Fort Whitley, no como corredor de blancos, sino como instructor recién nombrado. El familiar olor a polvo y pólvora me recibió como a un viejo amigo. Los estudiantes se alineaban en la línea de tiro, con sus rifles brillando a la luz de la mañana. Uno de los más jóvenes, un soldado raso de aspecto nervioso, apenas en edad de afeitarse, luchaba por ajustar su postura. Me arrodillé a su lado y le hablé en voz baja. «Relaja los hombros. Estás luchando contra el rifle. Deja que trabaje para ti». Exhaló temblorosamente e hizo lo que le dije. La siguiente bala sonó bien. «Mejor», dije asintiendo. «¿Recuerdas esa sensación?». Sonrió torpemente y volvió a centrar su atención en el objetivo. Metí la mano en el bolsillo y sentí el frío metal del reloj de bolsillo de mi padre. Había sido un símbolo de límites en su día, pero ahora era algo más, un recordatorio de que nadie podía definirme excepto yo mismo. Se lo tendí al joven soldado. «Toma», le dije, «toma esto». Me miró parpadeando. «Señora, ¿está segura? No deje que nadie le ponga límites». Dije, «Los récords se pueden romper, las reputaciones se pueden robar, pero la justicia, si la eliges, nunca desaparece. Manténlo cerca y nunca te perderás». Lo aceptó con cuidado. La cadena brillaba a la luz del sol. «Gracias», susurró. Me puse de pie y retrocedí, observándolo mientras enderezaba los hombros y disparaba de nuevo. Esta vez, la bala dio más cerca del centro. Sentí una silenciosa satisfacción, no la oleada de adrenalina que antes buscaba, sino algo más profundo. Mason apareció a mi lado con las manos en los bolsillos. «¿Te estás adaptando a esto?», dijo con una leve sonrisa. «Yo sí», admití. «Se siente bien».
Permanecimos en un cómodo silencio mientras los estudiantes seguían disparando. El aire se llenó del agudo estallido de los rifles y el suave roce de las botas en el suelo. Dejé que mi mirada se perdiera en el horizonte, mientras el sol de la mañana teñía las colinas de dorado. Me sentía más ligera, no porque las cicatrices hubieran desaparecido, sino porque había aprendido a vivir con ellas. Antes de despedirnos, me gustaría saber desde dónde nos miran. ¿Es una mañana tranquila con un café caliente o una noche larga donde historias como esta les hacen compañía? Cuéntenos en los comentarios. Los leemos a todos con gratitud. Y si esta historia te conmovió, considera suscribirte al canal, no solo para escuchar más historias como esta, sino para formar parte de una comunidad que aún cree en la bondad, la sanación y las segundas oportunidades. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros hoy. Donde quiera que estés, esperamos que esta historia te acompañe. Y recuerda, a veces el milagro no llama a tu puerta. Espera en silencio hasta que estés listo para abrir tu corazón. Cuídate, y nos vemos en la próxima historia. Volví a centrarme en el joven soldado al teléfono. Tranquilizó su respiración, ajustó la puntería y apretó el gatillo. La bala dio en el blanco y sonreí en silencio, satisfecho.